Ya, ¿están listos? ¿Listas? Sí, capitán, estamos listos. Qué bueno. Sí. Estamos. Vamos a compartir. Ya. Entonces, recién hablábamos de cómo estabilizar este cuento de las estructuras terciarias. Y decíamos que gracias a cómo se distribuyen en el fondo los... Vamos a apagar esto por si acaso. Cómo se distribuyen los aminoácidos dependiendo de sus distintas características y propiedades en la estructura terciaria de las proteínas. En el fondo, lo que esto le permite, en el fondo, tener distintos tipos de interacciones que contribuyen a estabilizar la estructura terciaria de estas macromoléculas, ¿no? Y ahí, bueno, solamente para recordarles, mencionábamos, por ejemplo, en el caso de la alfa hélice, lo que se hacía era estabilizar por puente de hidrógeno, ¿cierto? O qué sé yo, en los tipos de láminas beta, por ejemplo, etcétera, ¿cierto? Pero que en el caso de la estructura terciaria empezaban a aparecer otro tipo de interacciones, como por ejemplo la interacción hidrofóbica, ustedes ven acá entre esta valina y esta isoleucina, o también en algunos casos, ¿cierto? Los puentes disulfuros, ¿cierto? Que aparte de ser, de constituir una forma de estabilización en la estructura primaria, también mantienen la estructura, ¿cierto? De la estructura terciaria. Hay ciertas regiones que se estabilizan gracias a la coordinación con metales, por ejemplo. Y finalmente podríamos tener incluso interacciones tipo electrostática, por ejemplo, puentes salinos, ¿sí? Entonces, en el fondo, veamos cada uno o veamos cómo contribuye cada uno. Aquí, solo para recordarles, las cisteínas dos cisteínas en el fondo se pueden unir a través de este puente disulfuro, ¿cierto? Formando lo que llamamos cistina, que es dímero en el fondo, ¿sí? Y esta era una reacción que en el fondo es una reacción de oxidación, ¿cierto? Por lo tanto es sensible al estado redox y ya comentamos a raíz de eso, ¿no? Eso obviamente puede constituir o puede ayudar a estabilizar, ¿cierto? Por otro lado están los puentes salinos, que en el fondo se constituyen entre aminoácidos cargados positivamente o básicos, ¿cierto? Como la lisina y la arginina, ¿cierto? Cuando se encuentran a cierta distancia con aminoácidos cargados negativamente, como son el glutamato o el ácido espártico, ¿cierto? Y en el fondo acá lo que se produce es una reacción de neutralización, formándose un puente, ¿cierto? Entre estos, ¿cierto? Una cosa que hay que pensar, ¿cierto? Uno podría entender que estos puentes salinos se pueden formar en cualquier punto, en cualquier lugar de la proteína. Sin embargo, esta formación de puentes salinos va a depender estrictamente del entorno en el cual se encuentran. Ustedes tienen que pensar que si yo tengo agua ahí o por ahí dando vuelta, en el fondo esto lo que va a inducir es la ionización de esos grupos y por ende no se va a poder formar ese puente salino. Entonces generalmente estos puentes salinos están ubicados en zonas de exclusión de agua, rodeados por ejemplo de aminoácidos hidrofóbicos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, eso también va acompañado, obviamente, por la formación de puentes de hidrógeno, ¿cierto? En las cadenas, por ejemplo, que se enfrentan, ¿no? Más allá de lo que decíamos anteriormente de las alfa hélices o las láminas beta, ¿cierto? Pueden formarse puentes de hidrógeno entre, por ejemplo, carbonilos y aminos de enlaces peptídicos que están aledaños o incluso entre cadenas laterales, por ejemplo, en esta esparragina con esta serina, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Y finalmente tenemos las interacciones débiles que ya se las mencioné, que son tremendamente importantes, particularmente en el core, en el núcleo de las proteínas globulares, ¿cierto? Donde interacciones, por ejemplo, de tipo dipolo-dipolo, ¿cierto? Dipolo inducido o incluso fuerza de tipo de dispersión, ¿cierto? Las de London, ¿cierto? Pueden estabilizar, pueden contribuir
si bien siendo interacciones muy débiles, como ustedes recordarán de las clases iniciales del curso de química, la sumatoria de todas ellas pueden precisamente contribuir a la estabilización de estas estructuras terciarias, ¿cierto? Ahora, recién Felipe hizo una pregunta bien interesante y él decía que, claro, ustedes probablemente en el preuniversitario, en el colegio, siempre les decían que una proteína, para que tenga su función, tiene como mínimo que tener estructura terciaria. Eso es correcto, ¿cierto? Ustedes, a partir de la estructura primaria, como les decía al principio, o la estructura secundaria, solamente un alfa hélice, no va a tener ni propiedades estructurales ni funciones catalíticas, ¿no? Ustedes necesitan mínimo una conformación donde esa conformación le dé la actividad, le confiere actividad a esta proteína. Eso es lo que vamos a llamar estructura nativa, básicamente una conformación en la cual la proteína es activa. Ahora, esa conformación, como bien decía Felipe, puede ser como mínimo estructura terciaria, o bien, en el caso de las proteínas que tienen más de una subunidad, ¿cierto? Pueden, si bien no son todas, hay muchas de ellas que en el fondo se asocian entre distintas subunidades y forman lo que son estructuras cuaternarias, ¿cierto? Esta estructura está formada por cadenas polipeptídicas distintas, ¿cierto? La cadena terciaria es una sola cadena polipeptídica que está conformada y estabilizada por todo ese pool de interacciones que les mencioné anteriormente, ¿no? En el caso de la estructura cuaternaria son distintas cadenas polipeptídicas, como es este ejemplo, ¿cierto?, de la linda hemoglobina, ¿no? Ustedes tienen ahí en distintos colores, en gris, celeste, azul y rojo. Perdón, no sé si es color vino o algo así, ¿no? Tienen ahí cada una de las subunidades, cada una de las cadenas polipeptídicas que conforman a la estructura cuaternaria de la hemoglobina. Y además, alguien hizo algo en el chat, pero les pedí color TM. Ya, pensé que era algo interesante. Gracias. Entonces, sí, por favor, no usen, o sea, si tienen preguntas, háganmelas mejor, ¿ya? El chat no lo estoy ocupando, pero me distrae. Bueno, el tema es que acá en rojo, ustedes tienen acá el grupo prostético que ya vimos, el grupo hemo, ¿cierto? Que es el que sirve precisamente para coordinar el oxígeno, ¿cierto? En el caso de la hemoglobina. Y ahí ustedes tienen en otra representación para que nos hagamos la idea, ¿cierto? En el otro era en una distribución de lazo, ¿cierto? Y, perdón. Oh, esta alergia, ¿cierto? Y acá ustedes tienen en una representación de bolas, ¿cierto? Y barras, ¿cierto? Gracias, Samaria. En el fondo la misma estructura, ¿cierto? Para que nos hagamos una representación de lo que ocupa cada uno digamos, de los átomos que constituyen el volumen de Van der Waals en el fondo, y por ende el radio de Stokes, que ocupa cada uno de los átomos que están, ¿cómo se llama?, constituyendo, ¿cierto?, a la hemoglobina. Ahora, obviamente, esta no es la única, no es el único ejemplo, ¿cierto? Ustedes, hay distintas porinas, ¿cierto?, que son, en el fondo, canales en el caso de las porinas, canales de agua. Como ustedes ven, estas tipas tienen estructura cuaternaria, son 3 subunidades, ¿cierto? O qué sé yo, en este caso también hay otro tipo de porinas, ¿cierto? Que son tipo barril, ¿no? O por ejemplo, las bacteriorhodopsinas son distintas sumatorias de subunidades que son más bien enriquecidas en estructura de tipo alfa hélice, ¿cierto? Acá ustedes tienen la aquaporina, ¿cierto? Que es la nuestra, ¿no? Son estos canales de agua. En el fondo son proteínas que están conformadas por más de una subunidad, ¿sí? Algo interesante es que, obvio, como les decía, estas proteínas, aparte de todas las otras maneras de estabilizarse que conversamos anteriormente, estas proteínas, o sea, esta estructura cuaternaria se puede estabilizar
De nuevo, tanto por interacciones principalmente débiles, puentes de hidrógeno, y en algunos casos, como por ejemplo la inmunoglobulina, también se pueden estabilizar por puentes disulfuro, ¿sí? Ahora, para llegar a esta estructura nativa, ¿cierto? Lo que hay que entender es que a partir de una estructura primaria, yo tengo que empezar a conformar cada uno de los distintos elementos o los distintos niveles jerárquicos, ¿cierto? De la estructura de las proteínas, ¿cierto? Y eso ocurre en múltiples pasos, ¿cierto? Donde cada una de estas etapas, y esto en este caso una proteína que está en el vacío, por decirlo así, pero ustedes saben que esto ocurre a nivel cotraduccional, ¿cierto? Como ustedes recordarán en su curso de biología celular y molecular, ¿cierto? Y esto ocurre en múltiples pasos, como les decía, ¿cierto? Donde cada etapa va a tener propiamente su energía o su energía libre en el fondo, es decir, hay equilibrios que se están sosteniendo y cada una tiene una cinética propia, ¿cierto? Es decir, va a haber una etapa lenta, va a haber etapas rápidas, ¿cierto? Pero finalmente eso es lo que va a llevar a la conformación nativa, es decir, la estructura que tiene actividad. ¿Sí? Y esto obviamente ocurre desde el estado desplegado a el estado plegado correctamente, ¿no? Sin embargo, lo que hay que entender es que pueden haber estados igualmente que sean probables, que se plieguen de manera incorrecta, y esos estados, lo que pasa es que la célula en general tiene mecanismos especializados que permiten, digamos, la limpieza o incluso en algunos casos replegar estas proteínas, ¿cierto? Y llevarlas al estado correcto, ¿sí? Desde el punto de vista termodinámico, lo que hay que pensar es que el estado desplegado, de nuevo, al igual que como hablábamos cuando conversábamos del enlace peptídico, el estado desplegado, este equilibrio, ¿cierto? Si nosotros sumamos los equilibrios desde el desplegado al correctamente plegado, esta reacción en rigor, aquí tenemos una mayor entropía, ¿no? Sin embargo, esto ocurre, ¿cierto? Y ocurre gracias a, como ustedes recordarán, de la cápsula, ¿cierto? Y la discusión que hubo en los seminarios de química, ¿cierto? A que hay componentes para nosotros medir la estabilidad de algo o la espontaneidad de algo, es decir, el delta G, hay un componente que es entrópico y un componente que es entálpico, ¿cierto? El plegamiento de una proteína, si nosotros medimos por el tema de la espontaneidad, el delta G fold, delta G de plegamiento, está compuesto por la entalpía de plegamiento menos el T delta S, que en este caso va a ser la entropía del agua, la variación de entropía del agua, y la variación de la entropía de la conformación. Obviamente, como les decía, la variación de entropía de la conformación va a tender a ser negativa, ¿no? ¿Sí? Va a tender a ser negativa por el hecho de que en el fondo yo estoy ordenando algo, es decir, están disminuyendo los microestados, ¿sí? Está disminuyendo el W, ¿recuerdan? De la ecuación de Boltzmann, ¿sí? Y por eso acá en el fondo se da positivo porque es menos T delta S, ¿cierto? De la conformación. Como este es negativo, es decir, se ordena, como por menos da positivo, ¿cierto? Y eso incrementa mucho el orden, o sea, eso es lo que hay que pensar. Esto tiene muchas posibilidades, muchos microestados, y yo lo reduzco dramáticamente. Pero por otro lado tengo dos componentes que me ayudan a que esto sea espontáneo. El primero está dado por el delta H, la entalpía. La entalpía, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos, por ejemplo, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan, pero de estos ejemplos, por ejemplo, de la combustión del hidrógeno, ¿cierto? O también de la disolución del cloruro de sodio en agua, por ejemplo. Al final, lo que tú te puedes imaginar, ¿cierto? O puedes aproximar, es que el delta H, la entalpía,
el calor a presión constante que hablábamos en el primer semestre, cuando tú haces un estudio y empiezas a obviar las variaciones de volumen, como va a ocurrir acá, lo que te das cuenta es que en el fondo el delta H es muy similar a la energía interna. Y esa energía interna, en el fondo, dependía de dos cosas, ¿se acuerdan? Y en el fondo dependía de la energía potencial y de la energía cinética. En este caso, este delta H de plegamiento va a estar principalmente dado por precisamente la energía potencial, es decir, la energía que están dadas por las fuerzas de atracción y repulsión dentro de la molécula, en este caso la proteína, ¿cierto? Como aumentan las interacciones gracias a toda esta plétora, ¿cierto? De interacciones que le he mencionado, tanto interacciones débiles, puentes de hidrógeno, puentes salinos, puentes disulfuro, etcétera, 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 ese componente, ¿cierto?, tiende a ser negativo, ¿cierto? Y finalmente hay otro componente entrópico que ayuda mucho, ¿cierto?, que es el componente del agua. Cuando yo pliego esto y ordeno, yo necesariamente estoy excluyendo agua del core, del centro de la proteína. Por lo tanto, la estoy desordenando. Y si ustedes se fijan, este delta S es muy positivo, que en este caso está reflejado negativo porque es menos T delta S, ¿cierto? Y por ende, la sumatoria de todos estos tipos, al final llego a que esto es negativo, ¿cierto? Es decir, todos esos eventos, todos estos componentes, tanto entrópicos como entálpicos, son los que dan pie a que el proceso de plegamiento de una proteína sea espontáneo finalmente, el delta G sea negativo, ¿sí? Ahora, ¿puedo yo alterar la estructura terciaria y o cuaternaria de una proteína? Obvio, sí, obvio que puedo. Y aquí este es el experimento que yo les decía, el experimento clásico de Christian Anfinsen. Él trabajaba con la ribonucleasa ribonucleasa B, la ribonucleasa de bovino, ¿no? ¿Cierto? Que es una proteína relativamente chiquitita, ¿cierto? Tiene como 120, ahí está, 124 aminoácidos, ¿cierto? Que está estabilizada principalmente acá, en este caso, por puentes disulfuro y un par de puentes de hidrógeno, ¿cierto? Obviamente, obviando, ¿cierto? Las que están afirmando, ¿cierto? La estructura secundaria, ¿cierto? La pregunta que se hizo Anfinsen es cómo yo puedo, en el fondo, alterar la estructura nativa de una proteína, es decir, la actividad. Intrínsecamente estoy hablando de eso, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿hasta qué punto yo puedo recuperar eso? ¿Puedo yo devolverme a un estado nativo? Y el experimento que hizo, miren qué interesante este experimento. Él lo que hizo fue usar compuestos caotrópicos, como la urea y el cloruro guanidinio, el clorhidrato guanidinio, ¿cierto? En el fondo lo que hacen es competir a través de, tanto con estos nitrógenos que tiene la urea y el carbonilo, ¿cierto? En este caso, con todas estas aminas, ¿cierto? Compite en la formación de puentes de hidrógeno, es decir, se roban en el fondo los puentes de hidrógeno, elimina los puentes de hidrógeno. Y por otro lado, usó otro compuesto que ustedes probablemente van a usar mucho cuando hagan electroforesis de proteína, por ejemplo, en los laboratorios, que es el beta-mercaptoetanol, ¿cierto? Y la gracia que tiene esto es que en el fondo lo que hace es romper, es reducir, ¿cierto? Los puentes de disulfuro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, básicamente el experimento que hizo fue agregarle estos agentes caotrópicos, como urea y beta-mercaptoetanol, y eliminar en el fondo la estructura terciaria y la estructura secundaria, ¿cierto? Y básicamente a eso es lo que nosotros llegamos de una estructura, en el fondo, plegada y nativa, ¿cierto? Ahora a un nivel desplegado. Ahora, la pregunta es, ¿puedo yo recuperar la estructura nativa? Y la respuesta es sí, sí. Algo bien interesante es que lo que se dio cuenta Anfinsen es que cuando él removía la urea y el beta-mercaptoetanol, y él midiendo la actividad, en el fondo lo que hizo fue medir actividad de básicamente de RNasa, ¿no? O sea, degradación de RNA, ¿cierto?
él lo que se dio cuenta es que aproximadamente recuperaba como en un 80% esta actividad, ¿sí? Que está acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces esto lo que nos dice es que eventualmente si tú denaturas una proteína y le sacas el agente caotrópico, ya sea el detergente, modifica el pH, ¿cierto? Y lo devuelve a un estado de condiciones, digamos, libre de estos agentes, tú lo que vas a hacer puedes hasta cierto punto recuperar la conformación nativa. Obviamente esto se cumple en la gran mayoría de los casos, sin embargo hay proteínas que son mucho más complicadas y eso es lo que hacen las maquinarias celulares. En el fondo lo que hacen es acelerar ciertos procesos, ¿cierto?, de plegamiento de proteínas, ¿cierto? Y eso es, por ejemplo, lo que tenemos acá, que es cómo en el fondo las proteínas se pliegan. En este caso un ejemplo de bacteria, que son unas proteínas que se llaman la chaperona o chaperonina. Nosotros también tenemos, pero este es el modelo que se ha estudiado más, ¿cierto? Que son la GROEL, la GROS, que en el fondo, si se fijan, son esta suerte de tamborcitos que están acá representadas, ¿cierto? Y lo que hacen estas proteínas es que forman esta suerte de barriles y adentro, en el interior, por la cara interior, ¿cierto?, de estos barriles, lo que tienen en el fondo exponen una región hidrofóbica, ¿sí? Y las proteínas que están desplegadas, algo interesante, es que como espontáneamente hay ciertas regiones que se van a plegar una vez que se traduce esta proteína, una vez que entran estas proteínas al barril, se introduce esta suerte como de tapa y finalmente lo que hace es adentro de este barril se despliegan las proteínas, se tienden a denaturar. Pero una vez que ocurre ese proceso, rápidamente se expone nuevamente el ambiente hidrofílico y ¡pum!, espontáneamente entonces se repliega esta proteína. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hace es desplegar y replegar, ¿cierto? Las regiones no pegadas, que está como esto, ¿no? Y cuando yo les decía que esto es casi un barril, esto es literalmente casi un barril. O sea, aquí está GROS, que es la tapa, y GROL, ¿cierto?, que es la que lo pliega, ¿cierto? Y obviamente esto también puede ser apoyado precisamente por modificaciones postopcionales que son reconocidas como señales precisamente para poder recuperarse o evitar ser procesada, ¿cierto?, si no hay un plegamiento apropiado. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, probablemente ustedes han leído y han escuchado por todos lados las enfermedades dependientes de priones. Una de las más clásicas, ¿cierto?, es el mal de las vacas locas, ¿cierto? Creutzfeldt-Jakob, ¿cierto? Que son básicamente proteínas que lo que ocurre, por razones que todavía no están muy claras, ¿cierto? Ocurre que ya. Que no hay razones claras, pero lo que ocurre es que en el fondo hay proteínas, ¿cierto?, que en el fondo se cambian la conformación, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, la proteína prion, y esta es la versión Scrappy, ¿cierto? Que en el fondo lo que tiene, si ustedes se fijan, es bastante evidente cuando ven la estructura, ¿cierto? Hay un cambio bastante dramático en términos de la composición, ¿cierto? Si se fijan acá es particularmente importante la conformación en estructura secundaria, está bastante enriquecida en estructura secundaria tipo alfa hélice, ¿cierto? Sin embargo, en su forma Scrappy, ¿cierto?, en la forma patogénica, esta proteína tiene aproximadamente, si mal no recuerdo, un 63% de estructura beta. Ya, sigamos entonces. Alguien comentaba, claro, o sea, que algo de que no se podían comprar ojos y que, claro, eso precisamente alguien le respondía el tema de que por eso no venden particularmente sesos, no cerebros de vaca, ya prácticamente es muy difícil encontrarlo, ¿cierto? En todo caso, lo que se ha visto es que particularmente desde el punto de vista de las vacas locas no hay evidencia
hasta donde yo manejo, ¿cierto? Que hay transmisión desde vaca a humano, ¿sí? El problema era que, claro, se le daba suplementos basados en bovinos, ¿cierto? A las mismas vacas y por eso se propagaba la enfermedad. Creutzfeldt-Jakob, el problema era, por ejemplo, el canibalismo, ¿no? O sea, habían ciertas tribus que se comían, ¿cierto? Los cerebros mediante rituales, ¿cierto? Y se comían de otras personas, entonces por eso se transmitía en el fondo la enfermedad. Pero básicamente, claro, ¿y cómo se transmite? Es porque aparentemente, de nuevo, por razones que todavía son como bien, bien interesante el campo, hay harta gente que está metida en esto, esta forma, la forma prion scrapping, es capaz de, en el fondo, inducir el cambio de conformación de la proteína nativa, ¿cierto? Sana, comillas, sana, ¿cierto? Y eso es lo que induce, obviamente, agregaciones y alteraciones particularmente relevantes en el tema de la función neuronal, ¿no? Eso es solamente para que ustedes vean en términos de cómo se agregan estos tipos, se forman verdaderas placas, ¿no? ¿Sí? Algo interesante, y esto es importante recordarlo, porque yo sé que ustedes no tienen cursos de evolución, pero es importante que entendamos algo, ¿cierto?, en términos de lo que es la conservación de la estructura y la función de las proteínas y como dice el título de la diapo, ¿cierto?, la relación estructura y función, ¿cierto? Algo que si tú te pones a observar o tomas dos proteínas que tienen una función equivalente, ¿sí? Como por ejemplo en este caso el citocromo C, ¿sí? Y tomas el citocromo de una bacteria, que en este caso, por ejemplo, el Paracoccus denitrificans, que es una de estas bacterias que participan en el metabolismo del nitrógeno, ¿cierto? En legumbres o en otras plantas, ¿cierto? También. Si miras de lejos nomás, tú te fijas, hay ciertas regiones, ¿cierto?, que parecen bastante similares, ¿cierto? Pero cuando te acercas y empiezas a ver, te vas a dar cuenta que en realidad, cuando comparas esas dos secuencias, no son precisamente las mismas secuencias, ¿cierto? Te puedes fijar, por ejemplo, acá, de partida esta proteína del Paracoccus es un poquito más corta, ¿no? ¿Te fijas? Pero lo que sí, que hay algunos residuos que son claves, que tienden a ser por lo menos evolutivamente similares. Si te fijas, acá tiene un glutamato, un glutamato, aspartato. Aquí tienes dos ácidos en el fondo, un glutamato y un aspartato, ¿cierto? Etcétera. O por ejemplo, acá tiene una región de apolares, ¿cierto? ¿Sí? Sin embargo, la secuencia no es la misma, ¿sí? Y eso se refleja, en cierta forma, algo interesante en la importancia de la estructura y lo conservada que son las estructuras de los dos, de las proteínas de los dos bichos, ¿no? Si se fijan, a pesar de que las secuencias no son iguales, tienen similitudes, ¿sí? Pero la estructura es la que es conservada, ¿sí? Básicamente, así es como opera la evolución. Lo que tú tienes es que en algún punto probablemente habían algunos ancestros, esto en algún punto diverge, ¿cierto? Y hay algunos aminoácidos que se mantienen y otros que han ido mutando. Y lo único importante para la preservación de la estructura es la mantención de la estructura, o sea, perdón, para la mantención de la función de las proteínas, es la mantención de la estructura, ¿cierto? Entonces, un concepto interesante que hay que recordar es que a través de la evolución, lo que se ha mantenido es para proteínas que tienen funciones similares, lo que se ha mantenido es la estructura terciaria y cuaternaria, ¿cierto? Sin importar la mantención de las secuencias en sí. Eso obviamente también tiene un paralelo, ¿cierto?, a una proteína que es muy cercana, o sea, que nosotros ocupamos todo el tiempo, ¿cierto?, y que nosotros, o sea, que sin ella no podemos vivir, ¿no?, que es la hemoglobina y la mioglobina, ¿cierto? Si ustedes se fijan, estas dos tipas, en el caso de la mioglobina, ¿cierto?, tiene solo estructura terciaria, es solo un monómero, ¿sí? Mientras que
hemoglobina es un tetrámero, ¿cierto? Tiene estructura cuaternaria. Y si ustedes se fijan, ¿cierto? Aquí lo que tenemos es que su unidad beta, la beta mioglobina, ¿cierto? Que conforma la hemoglobina, es prácticamente idéntica en su estructura, ¿cierto? Y esto se debe, ¿cierto?, a que particularmente hay ciertos puntos que son conservados y que permiten precisamente mantener esa estructura mínima, ¿cierto?, que tiene que ver con la unión del grupo prostético, en este caso el grupo hemo, que permite la coordinación del oxígeno, ¿cierto? Pero el hecho, algo bien interesante, ¿cierto? Esto es como lo último que me gustaría mencionarles para que tengamos para que nos hagamos la película. Esto lo vamos a retomar en las sesiones de enzimología, ¿cierto? Pero me gustaría que pensáramos que en el fondo la estructura o los niveles de organización, niveles jerárquicos, incluso en proteínas parecidas, altera necesariamente la función de las proteínas, ¿cierto? Esta es una curva de saturación para lo que es la mioglobina, ¿sí? Y acá en el fondo lo que yo tengo es concentración de ligando, es algo muy parecido, ¿cierto? Y en el fondo eso es nivel de ocupación, ¿sí? Ya vamos a ver, por ahora no nos metamos en estos parámetros, porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase, lo que es una constante de disociación y eventualmente esto es una KM, ¿cierto? ¿Sí? Pero básicamente yo puedo referirme a esto si tengo un equilibrio de proteína más ligando y que me da como producto el complejo proteína-ligando, yo puedo definir esa constante de asociación como la concentración al equilibrio del complejo proteína-ligando, partido por la concentración al equilibrio de la proteína, partido por el proteína libre, ¿cierto? Partido por también la concentración del ligando libre en el equilibrio. Y la constante de disociación, ¿sí?, es el inverso multiplicativo de la constante de asociación, ¿cierto? Es básicamente el regreso, ¿sí? Eso obviamente, esas propiedades, ¿cierto? Cada interacción entre moléculas o ligando proteínas, ¿cierto? Va a tener una característica determinada, ¿cierto? Y ese parámetro me va a permitir precisamente definir afinidad por este ligando, ¿cierto? Y aquí ustedes tienen, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿cierto? Algunos de interacciones típicas, y aquí tienen ustedes, por ejemplo, unas que son tremendamente importantes, como son el antígeno anticuerpo, ¿cierto? En este caso, que probablemente ustedes la van a ocupar, la biotina avidina, ¿no? Pero básicamente esto es solamente para mostrarles lo que significa esto. Este es el caso de lo que les decía la mioglobina. En este caso tenemos una proteína que tiene solo estructura terciaria, ¿cierto? Es decir, es un monómero y tiene una forma, una curva de saturación de este tipo, una hipérbola, ¿cierto? Una hipérbola. ¿Sí? Donde en este caso el ligando el oxígeno, que está medido acá como la presión parcial, ¿cierto? En este caso en kilopascales. Si yo comparo la saturación, lo mismo, el teta este que está dibujado, ¿cierto?, de la mioglobina en función de la hemoglobina, tienen dos curvas totalmente distintas, ¿se fijan? Una tiene una forma de hipérbola y la otra es sigmoidea. ¿Qué ventaja tiene esto? ¿O para qué nos sirve en el fondo? Es porque en el fondo, cuando yo estoy en tejido, ¿cierto?, que en comparación a los pulmones, ¿cierto?, es mucho más alta, esto permite que la hemoglobina, de alguna manera, altere su afinidad a medida que va disminuyendo la tensión, o sea, perdón, la presión parcial de oxígeno, ¿cierto? A diferencia de la mioglobina, que lo tiene en el fondo agarradito incluso a menos niveles, ¿cierto? En el fondo esto permite que ese equilibrio se mantenga, ¿cierto? O sea, que yo lleve en el fondo, acarree al oxígeno, ¿cierto?, hasta que llegue a regiones donde hay muy poco oxígeno. Esto en el fondo lo que hace, o lo que permite en el fondo, es que permita a la mioglobina entregarle oxígeno a los tejidos, principalmente al músculo, ¿cierto? Y por otro lado, la hemoglobina ande por todos lados y solamente se sature a niveles donde hay alta tensión de oxígeno, como en el fondo son los alvéolos, ¿no? Esa relación y esa diferencia
en la función, que eso es lo que estamos viendo, ¿no? En el fondo estamos viendo una curva de saturación distinta, tienen dos tendencias totalmente distintas. Está precisamente dada por la interacción de las subunidades versus la función de monómero, ¿cierto? Recuerden, yo les dije, la hemoglobina es un tetrámero, la mioglobina es un monómero, ¿sí? Y eso se debe a que, por ejemplo, cuando en el caso de la hemoglobina, cuando esta hemoglobina transita o une oxígeno, transita de ciertos cambios conformacionales que nos reflejan un estado que lo llamaron originalmente como el tense y el relax, o sea, el tenso y el relajado. ¿Sí? Y eso se debe a que al unir un oxígeno, una subunidad de hemoglobina lo que tiende es a cambiar su conformación, y ese cambio conformacional altera la conformación del otro y facilita la unión de otro oxígeno en otra subunidad. Y esta otra, a su vez, cuando se une el oxígeno acá, induce el cambio conformacional en esta otra, favoreciendo aún más la unión de este otro, y así en las cuatro subunidades. Y por eso tenemos esa diferencia, ¿cierto?, en la afinidad, ¿cierto?, en el fondo, entre lo que es la hemoglobina y la mioglobina. Aquí solamente tenemos otro mono que es un poquito más, digamos, como en 3D, ¿no? Pero básicamente lo que nos refleja son los cambios conformacionales de cada uno. Pero acá lo que hay que reflejar es que en el fondo cada una de las subunidades altera cambios conformacionales a la siguiente y favorece, aumenta la afinidad de la subunidad siguiente, ¿cierto? Si nosotros medimos la tensión de un monómero, aislamos solamente un monómero de hemoglobina, es decir, la beta-globina, esta beta-globina se comporta igual que la mioglobina, ¿sí? Entonces la subunidad, aquí está lo que les decía en realidad, la conformación de estructura cuaternaria y la relación funcional entre cada una de las subunidades que conforman, por ejemplo, una proteína, ciertamente le va a alterar la función a las proteínas cuando yo comparo con un monómero equivalente. Esto es solo un ejemplo, pero si tú te vas, por ejemplo, a el tema que yo estudio, canales iónicos, ¿cierto? Hay una serie de proteínas, que son las subunidades beta, que alteran precisamente alostéricamente o incluso en algunos casos, bueno, directamente también la pueden bloquear, ¿cierto? Ortostéricamente, la función de las proteínas. Entonces, al final, el mensaje, lo que les quiero dejar es que si yo tengo una proteína que tiene estructura terciaria, pero esta proteína puede llegar a estructura cuaternaria, lo más probable es que la función de estas dos proteínas sean totalmente distintas, y lo que refleja es que necesariamente la estructura es lo que condiciona la función de las proteínas. Me voy a detener acá porque vamos a volver a esto igual en la clase del próximo miércoles, ¿cierto? Y no sé si hay preguntas, si tienen algún comentario, si quieren discutir. Hay un par de ustedes tiró un par de datos interesantes, por ejemplo, el tema de las vacas locas, ¿no? No sé si quieren discutir algo. No subo los PowerPoint. Pero háganme las preguntas. Esta es la instancia de ensayar pseudonormalidad. Entonces, así es bueno que hagan la pregunta y así se aprenden a expresar más allá del chat, ¿ya? ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una duda. Dele, Catalina. Hola. Hola. Es que usted dio como ejemplo de estructura secundaria el colágeno, ¿cierto? La hélice de colágeno. La hélice. Ya, esa era mi duda. La hélice porque de colágeno. me queda la duda porque el colágeno es funcional, pues, y como dijo que desde secundaria no era funcional. Sí. No. La hélice de Pero colágeno. el ejemplo de la hélice. Claro. Pero lo que te dije Ya, es que esa hélice dextrógira, ¿cierto? Después se junta en manojo levógiro, en el fondo, se hace para el otro lado, para el lado de la mano izquierda, en el fondo. Se juntan de a tres y más encima se enlazan, ¿cierto? ¿Cierto? A través de la hidroxiprolina, etcétera.
y ahí forman todo este enramado, ¿cierto? Sí, Ya. pero ojo, la hélice original, Que la que no, es glicina, X, prolina, hidroxiprolina, eso es la que es la hélice 3, en el fondo, ¿sí? Eso, ya. súper. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Fantástico. Entonces, nos vemos el viernes a las 3, ¿cierto, Marcelo? Sí, a las 3. Súper. Déjame conversar un poquito con el curso antes de que te desconecte. Ah, bueno, voy a poner silencio. Mándame, no sé, pues, mándame, te voy a pedir que me mandes, tú sabes, me lo puedes mandar a Gmail, ¿ya? El video. Sí, no hay problema. Bueno, aprovecho de darle las gracias al profesor. Él empezó, rompió eh, el hielo. Lo que les quería decir, chiquillos, era que yo les voy a subir la clase. Obviamente se las voy a subir editada y además él va a estar subdividida porque, bueno, todavía pienso que pueden tener las costumbres del primer semestre, pero les doy como consejo, tienen que acostumbrarse que las cosas en algún momento van a cambiar, vamos a volver a la facultad y ustedes deben acostumbrarse a que muchas sesiones que van a tener de clase van a ser largas. Así que les pido por favor que tengan paciencia, no se desesperen, pero vayan también, tengan la conciencia de que la bioquímica tiene su lenguaje, ustedes ya se deben haber dado cuenta. Hay una serie de terminologías que yo sé que ustedes, la mayor parte de ustedes no conocen, y van a tener que acostumbrarse porque así es. Bueno, le doy gracias al profesor Oscar Cerda, entonces nos veríamos de nuevo el viernes a las 3. Les voy a subir el programa hoy día, junto con no el programa, sino que el programa el calendario y el programa del curso, por favor. Uh-huh. Así que van a tener, por favor, lean el calendario, lean el programa,